De nuevo un cordial saludo. En este video vamos a hablar de conservación de los alimentos. Antes de hablar de conservación de alimentos, pues vamos a dar la definición del término. Entonces, la conservación de los alimentos se basa en preservar su comestibilidad, su sabor y sus propiedades nutricionales. Esto implica que se debe inhibir el crecimiento de los microorganismos y retrasar la oxidación de las grasas que provocan que los alimentos se pongan rancios. Los métodos de preservación de la comida se basan principalmente en una transferencia de energía o de masa que tiene por objeto prolongar la vida útil de los alimentos. Son aspectos importantes de las conservas mantener o mejorar los valores nutricionales, la textura y el sabor. Si bien históricamente algunos métodos han alterado drásticamente el carácter de los alimentos conservados, en muchos casos estos cambios han pasado a ser cualidades deseables, como es el caso de los quesos, de los yogures, de los encurtidos, por ejemplo. Antes de las, antes de las conservas eran conocidos otros métodos para mantener las propiedades de los alimentos de la vida diaria, como conservarlos en lugares secos y oscuros, envolverlos en sustancias protectoras, como azúcar para conservar las frutas y vegetales, vinagre para las legumbres y frutos, grasa, aceite, arcilla, miel, hielos, etc. Y eran conocidos los procesos para hacer ahumados y salazón. Entonces, el texto lo que nos quiere decir es que históricamente el hombre ha encontrado métodos para conservar los alimentos. Eh, Obviamente en la época antigua o incluso en la época primitiva no había neveras ni mucho menos congeladores, pero eh, se han demostrado que, por ejemplo, el hombre primitivo armaba o formaba sus refrigeradores insertando hielo eh, en las cavernas, y en estas cavernas pues almacenaban los animales que cazaban para que se conservaran por más tiempo. Entonces estas eran las neveras primitivas. Es un ejemplo de cómo históricamente el hombre ha descubierto métodos para conservar sus alimentos. Ya ahora pasamos al tema en sí, los métodos de conservación. Entonces vamos a empezar por el secado o deshidratado. Este es uno de los métodos más antiguos utilizados por el ser humano para preservar los alimentos. El método se basa en el hecho de que los microorganismos que contaminan los alimentos no pueden crecer en los alimentos secos. Tradicionalmente, carnes, frutas, vegetales, etc., eran colocados a la luz solar para que se les evaporara el agua que tenían. De esta manera se lograba que duraran mucho más tiempo que si se mantuvieran sin ese tratamiento. En la actualidad, la deshidratación es un proceso industrial. Se puede realizar mediante la aplicación metódica, progresiva y continuada de calor o por liofilización. Entonces, este método es un método muy antiguo, ¿sí? El ser humano descubrió que los alimentos que se ponen a secar al sol se conservaban más porque al eliminar el agua de los mismos, pues los microorganismos no tenían un medio o se les dificultaba más reproducirse en un medio seco que en un medio que contenía agua. Otro método de conservación es el salado. Este método de preservación de alimentos es utilizado desde épocas remotas. Carnes y pescados pueden ser tratados con la sal de cocina, la cual los deshidrata y evita el ataque de gérmenes, actuando como antiséptico, protegiendo los alimentos. Entonces, la sal, aparte de deshidratar el alimento, ¿sí? También tiene un efecto, el cloruro de sodio tiene un efecto antiséptico
que inhibe la proliferación de microorganismos. Entonces, es un método muy antiguo, como lo acabamos de ver en el texto de esta diapositiva. Otro método muy antiguo es el ahumado, ¿sí? Ha sido utilizado desde épocas remotas. El ahumado conserva los alimentos gracias al efecto antimicrobial del humo de la madera quemada y la deshidratación y la destrucción de gérmenes y enzimas por calentamiento del alimento durante el proceso. Bueno, esto ya es un método más moderno, es el enlatado y embotellado, ¿sí? Es una técnica de preservación de alimentos ampliamente utilizada en la actualidad y útil prácticamente para cualquier clase de alimentos. Los alimentos son sellados en su recipiente después de hacerse el vacío y calentados. Cualquier organismo presente es eliminado por este procedimiento y otros no pueden llegar porque los alimentos están aislados al sellarse la lata. Todo el proceso, que incluye el llenado y el sellado de las latas o contenedores, es realizado automáticamente en las industrias modernas. Los microorganismos y las enzimas necesitan cierto grado de temperatura para alterar los alimentos, pero un exceso de calor los destruye. Eso ya lo hemos visto en capacitaciones pasadas. Por eso se emplea la esterilización por calor para conservar los alimentos, en especial los enlatados. Las latas llenas y herméticamente cerradas se someten a elevadas temperaturas, entre los 100 y 150 grados centígrados, durante un determinado tiempo. Una vez esterilizadas las latas y mientras éstas no se abran y deterioren, los productos en ellas se mantendrán inalterados durante un tiempo prolongado. Por esta razón es inútil guardar las latas de conservas en un refrigerador antes de abrirlas, es decir, no es necesario. El embotellado es generalmente utilizado para frutas y vegetales. El proceso es parecido al del enlatado, pero los alimentos se colocan en botellas en vez de latas. La congelación. La congelación, es decir, de los alimentos a temperaturas por debajo de los 0 grados, puede ser utilizada para la mayoría de los alimentos como carnes, pescados, frutas, verduras, etc., incluyendo comidas ya cocinadas y preparadas. Cuando se utiliza esta técnica, los alimentos son congelados rápidamente para evitar cambios en la textura y en el sabor. La refrigeración entre 3 grados y 8 grados centígrados, los alimentos se conservan unos cuantos días. En cambio, en el proceso de congelación a unas temperaturas entre menos 6 grados y menos 18 grados centígrados, los alimentos se pueden conservar hasta 3 meses. La ultracongelación, ¿sí?, a temperaturas inferiores a menos 18 grados centígrados, pero no mayor o no menores, para mí sería la reacción correcta, no menores a los menos 35 grados centígrados, los alimentos se pueden conservar hasta un año. El enfriado y envasado al vacío. El proceso en que un alimento es enfriado al vacío tiene como objetivo prolongar la vida útil de los alimentos, es decir, alargar el tiempo entre la producción y el consumo por parte del ser humano de forma tal que resulte segura, sin tener que recurrir al congelado u otros métodos de conservación. El periodo de prolongación de la calidad del producto depende de los factores involucrados en el proceso de vacío, ya que cada uno interactúa entre sí durante el mismo. La finalidad de este proceso es que la carne sea recubierta por un film o una película, ¿sí?, que actúe como una barrera tanto para el vapor de agua como para el oxígeno, de manera que se logre el microclima adecuado entre el film y el corte para la proliferación de bacterias benéficas tales como las lácticas, que son parecidas a las que se encuentran en el yogur, ya que el ácido láctico es un conservante natural para los alimentos. Ya que el ácido láctico, eh, al mismo tiempo se obtiene así un hábitat no propicio para el desarrollo de bacterias indeseadas que perjudiquen la carne o la tornen peligrosa para su consumo, disminuyendo al mínimo el desarrollo de las mismas y evitando la putrefacción. Entonces, este método de enfriado y envasado al vacío se utiliza mucho, por ejemplo,
para los quesos, aquí miramos en la diapositiva, para carnes, embutidos, ¿sí? Jamones, mortadelas. Em, Esto es un tema extenso, ¿sí? La tecnología avanza mucho en el tipo de empaque, de estos empaques. Hay películas que las llamamos empaques activos porque también generan una liberación controlada de agentes antimicrobianos que permiten la conservación del alimento. Entonces, aquí en este tema habría mucho, sería interesante eh, hablar más adelante, voy a ver si me pongo la tarea de hacer una presentación de empaques de alimentos, de empaques activos, de empaques inteligentes, para que nos documentemos un poco más sobre la conservación por enfriado y envasado al vacío. Y ahora pasamos a la conservación por medios químicos. Entonces, pues hay sustancias químicas que destruyen los microbios, por lo tanto pueden ser añadidas a los alimentos para conservarlos. Estas sustancias se conocen en general como aditivos químicos. Dentro de los aditivos químicos más utilizados en la actualidad tenemos el ácido acético, el citrato de sodio, propionato de calcio, nitritos y nitratos. Si bien hay aditivos alimentarios que preservan los alimentos y evitan que se dañen, algunos también pueden afectar nuestra salud. Por eso los alimentos que contienen aditivos deben consumirse con cierta cautela, ya que al ser ingeridos en grandes cantidades pueden resultar dañinos. Bueno, aunque también cada país tiene su regulación en cuanto a las cantidades o, o qué tipo de aditivos se puede utilizar para conservar alimentos. Entonces, eh, pues antes de utilizar estos aditivos sería bueno consultar la normatividad vigente en cada país. Conservación por concentrado de azúcar. Entonces acá consiste en añadir azúcar a preparados de frutas. De esta manera se evita la oxidación del fruto, ya que se impide su contacto con el oxígeno del aire. Además, una alta concentración de azúcar en el almíbar ayuda a mantener la firmeza del producto. Este método es utilizado en la preparación de frutas, mermeladas, frutas abrillantadas, entre otros, tanto a nivel doméstico como industrial. Una vez preparadas las frutas, son envasadas en botellas o latas y así se preservan con toda su frescura por largos periodos. Por último, ya para terminar, vamos a ver la conservación por encurtido. Entonces, consiste en colocar ciertos alimentos como zanahorias, cebollas, pepinos, aceitunas, alcaparras, entre otros, en un medio hostil para los microorganismos. Tal es el caso del vinagre, que es ácido acético, y la sal en agua. Los alimentos son colocados en una solución de agua con vinagre y sal en un envase de vidrio para su preservación. Entonces, pues con esto terminamos el tema de métodos de conservación de alimentos. Espero que les haya gustado esta presentación y nos veremos en un próximo video. Gracias por visitar nuestro canal.